Buenas noches muchachos, hoy vamos a dar comienzo a lo que es el capítulo número 3, el tercer parcial de Estadística 1. En él vamos a ver siempre la parte de probabilidades, pero ya en forma de función. Ya no lo vamos a ver de una forma, ya con una fórmula de éxito entre el número de posibilidades, sino que ya en una forma más, un poquito más compleja. Y lo que vamos aquí a ver ya van a ser funciones de probabilidad. Y esas funciones de probabilidad son las que tienen un papel muy importante en la teoría de las probabilidades, ya que permiten que muchos experimentos o situaciones de la vida real puedan ser explicados mediante su uso. Hay funciones de probabilidad o distribución de probabilidad tanto en variables discretas como en variables continuas. Sí, para empezar definimos una función de probabilidad de variable aleatoria discreta, lo cual se extiende fácilmente para variables aleatorias continuas. Bueno, hay que aclarar bien, y bien que lo menciona el libro, cuando estamos hablando de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Sí? Las variables discretas son todas aquellas que entre ellas no hay una continuidad. Sí, por ejemplo, yo puedo decir que los números naturales son números discretos. ¿Por qué? Porque los números naturales es 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta más infinito. ¿Por qué son discretos? ¿Por qué no son continuos? Porque entre el 1 y el 2 hay muchos números, los cuales yo no los estoy tomando en cuenta. Solo estoy tomando el 1 y luego paso al 2. Pero entre ellos hay varios números, hay una discontinuidad entre esos dos puntos. Cuando estoy hablando de variables continuas, ahí sí hay un punto de continuidad, podría ser una recta. Si nosotros analizamos cualquier tipo de ejercicio en forma de recta, por ejemplo, hay una continuidad porque todos los puntos se unen a través de la recta. Entonces, esa es la diferencia entre variables discretas y variables continuas. Yo sé que muchos de ustedes no conocen ciertos símbolos que nosotros vemos en la estadística, en este caso en la probabilidad. Cuando nosotros estamos hablando de estos operadores que son menor que, mayor que, ¿sí? Bueno, los que llevaron matemáticas 2, al menos el periodo pasado, sí se les enseñó eso. La parte de las sumatorias también. Y esto que está aquí, que son los de ingeniería que lo miran, que son las integrales. Cuando nosotros miremos un ejercicio de este tipo con una sumatoria, ¿sí? Nosotros estamos hablando de variables discretas. Y cuando hablemos de ese tipo de valores, cuando estamos hablando de una desigualdad como esta que está aquí, menor que, mayor que, ya estamos hablando de variables continuas. Al igual cuando hablamos de este símbolo que está aquí, que es un símbolo de integral. Eso muchos de ustedes no lo conocen, pero también eso me representa una variable continua. Bueno, antes de seguir con el video, disculpas por la informalidad de cómo se está dando la clase. Sí, esperaba que para este tiempo al menos estuvieran abiertas la ferretería, o qué sé yo, un lugar donde yo pudiera comprar un pizarrón, ya que no tengo, para que al menos tuviera un mejor panorama de lo que se estaba haciendo y poder explicar de una mejor forma cada uno de los ejercicios, esperando de que para las siguientes clases podamos ya contar con la pizarra. Por los momentos lo vamos a de esta forma. Cualquier consulta que ustedes tengan la pueden hacer en los foros que aparecen cualquiera de las carpetas que tenemos ahí, en este caso de foros de la plataforma, para poder hacer las consultas. Creo que, si no estoy mal, creo que hay una carpeta de consultas también. Sí, creo que sería en la carpeta de consultas, donde ustedes me pueden hacer preguntas, y en todo caso ustedes siempre las pueden hacer por WhatsApp, informándome que ustedes ya escribieron en la plataforma. Esto para que nosotros tengamos un registro de que estamos utilizando la plataforma. ¿Qué más? Con cuestión de los anuncios igual yo los voy a estar haciendo por medio de la plataforma.
para que ustedes estén dando cuenta qué es lo que está pasando. Lo voy a estar compartiendo también en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda que ustedes tengan con los temas que vamos a estar viendo, preferiblemente llámenme. Por mensaje a veces es bien difícil porque caen muchos mensajes, están preguntando bastante, y por medio de un mensaje se me vuelve a veces muy difícil porque también me caen mensajes del otro trabajo. Entonces mejor, si es muy importante o están en el momento haciendo el ejercicio, llámenme y ahí tratamos de resolver el ejercicio de la mejor forma. Entonces, así vamos a quedar por los momentos. Vamos a tratar de hacer la clase lo más clara posible, explicar lo mejor posible, dar tips. Si ustedes desean ver tutoriales en otro lado, también es válido, ¿sí? Pero vamos a tratar de llevar el paso o de llevar la metodología de la clase. No es un tema difícil, nada que ver. No. De hecho, estos temas son bien importantes para la clase de estadística 2, porque en estadística 2, si bien es cierto, no empiezan con distribución binomial, que es lo que vamos a ver ahorita, pero sí con funciones de probabilidad, como la función de probabilidad normal y la función de probabilidad student, que son las dos que se miran en el primer parcial. Entonces, una vez dicho eso, bueno, vamos a comenzar ya con lo que es distribución binomial. La distribución binomial, la misma palabra lo dice, bi de 2. Es una función de probabilidad donde nosotros vamos a tener dos, ¿cómo le podríamos decir? Dos eventos. Y esos eventos va a ser éxito o fracaso. Esos son los dos que voy a tener. Como les decía, en la distribución binomial nosotros vamos a tener dos eventos. Uno va a ser el éxito y el otro va a ser el fracaso. En pocas palabras, en este tipo de función de probabilidad, nosotros solo vamos a tener como variables el valor éxito y el valor fracaso. Son las dos situaciones que nosotros vamos a encontrar en este tipo de distribución. En este libro, al éxito, ellos lo denotan con la letra, bueno, con el número pi. Con el número pi. A éxito lo denotan con el número pi. No significa que el éxito es 3.1416. Simplemente el pi representa una variable, es una variable. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes miren pi en una distribución de probabilidades, eso significa éxito. Que estoy utilizando la distribución binomial. Y al fracaso le llaman 1 menos pi. ¿Sí? 1 menos pi. Y aquí es donde más o menos viene y nos hace recordar una de las reglas que mirábamos en el parcial pasado, en las reglas de probabilidad. ¿Sí? Que nosotros, si tenemos la probabilidad de A, el complemento de A va a ser 1 menos el valor de esa probabilidad de A. Y ese valor, si yo sumo el éxito más el fracaso, yo voy a obtener como respuesta 1. Si yo sumo el éxito más el fracaso, yo tengo que tener el 100% el 100% de lo que yo estoy analizando. Tendría que tener en valores probabilísticos el valor 1 o el valor porcentual, que sería 100. Tendría que tener el total de los datos dentro de lo que yo estoy analizando. Si yo el valor de éxito, que es pi, yo le sumo el fracaso, que es 1 menos pi, la variable pi menos la variable pi es 0, más 1, entonces tengo 1, y eso yo lo multiplico por 100, entonces yo tengo el 100%. ¿Sí? Entonces, si yo sumo el éxito más el fracaso, yo tengo el 100%. Es como cuando les ponía el ejemplo de el penal. Un jugador viene y va a lanzar un penal. ¿Cuál es la probabilidad de éxito para esa persona que va a lanzar el penal? Pues del 50%. ¿Por qué? Porque lo puede o fallar o lo puede echar. Perdón, sí, correcto, lo puede fallar o lo puede echar. O sea, cualquiera de los dos, anotar o fallar. Entonces sería el 50%.
¿Y cuál sería la probabilidad de fracaso? Pues también sería el 50%, porque solamente tengo dos posibilidades. Entonces, el 50% de que pueda anotar el gol más el 50% de que falle el gol me hace el total del espacio muestral, que, serían los 100, que sería el 100%. De la misma forma, cuando analizábamos el ejercicio de la moneda, si yo tengo una moneda, la moneda tiene dos caras. A una le llamamos cara y a la otra le llamamos escudo. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga cara? Que sería 1 menos la probabilidad de que salga cara. O ¿cuál sería la probabilidad de que salga escudo? Que sería del 50% también. 50% más 50%, el 100%. Entonces, así viene denotado la distribución binomial. La diferencia es la siguiente, que la probabilidad de éxito con la probabilidad de fracaso no siempre va a ser 50-50. Puede hacer de que la probabilidad de fracaso sea mayor a lo que es la probabilidad de éxito o viceversa. ¿Sí? Entonces todo va a depender del tipo de ejercicio que nosotros estemos analizando. Otros libros, y es bien saberlo, ¿verdad? Porque ustedes pueden encontrar ejercicios de otro libro o alguna tutoría aparte. Ese pi en algunos libros, el éxito lo llaman como P, y en algunos libros al fracaso le llaman Q. ¿Sí? Para que no se les vaya a hacer tampoco extraño de que encuentren esas variables en algunos libros. De hecho, yo cuando llevé la clase de teoría de la probabilidad, la variable que utilizábamos era P y Q, no pi. ¿Por qué pi? Porque ustedes que tal vez no están muy relacionados con la matemática, el valor pi ustedes lo miran no tan común, nosotros sí lo miramos bien común, entonces íbamos a tender a confundirnos. Entonces por eso trabajábamos, me imagino, con las variables P y con las variables Q. Antes de comenzar de lleno con lo que es la distribución binomial, es importante tomar en cuenta algunos aspectos en el apartado donde dice proceso de Bernoulli. El número 1, un ensayo o experimento, se repite n veces. Sí, yo puedo repetir varias veces ese experimento. Número 2, cada ensayo tiene únicamente dos resultados. A uno se le conoce como éxito, al otro se le conoce como fracaso, lo que les mencionaba. En el proceso binomial yo solamente voy a tener esos dos eventos, no puedo tener empate, O no puedo decir qué pasa si este valor es mayor al otro, o si este valor es menor al otro. No puedo tener desigualdades tampoco. O es éxito o es fracaso, o que es lo mismo, o gano o pierdo. ¿Sí? El número 3 sería la probabilidad de éxito, es pi, y la probabilidad de fracaso es 1 menos pi, y permanecen constantes en cada ensayo. ¿Sí? Lo que me quiere decir aquí es lo que les mencionaba también, que vamos a utilizar la variable pi para éxito y 1 menos pi para el fracaso. Y dice que permanecen constantes en cada ensayo. O sea que si yo hago varios ensayos, pero yo ya sé cuál es la probabilidad de éxito y cuál es la probabilidad de fracaso, en todos los ensayos que yo vaya a analizar, esa probabilidad de éxito y de fracaso va a seguir siendo la misma. Lo único que va a variar va a ser el experimento que yo esté haciendo, pero las variables de éxito y fracaso van a ser las mismas. Número 4 sería cada ensayo es independiente de los otros. ¿Sí? Esto lo vamos a entender mejor cuando ya hagamos ejemplos, ¿sí? Serían un ensayo no depende del otro, o sea que son independientes entre sí, entre cada uno de los ensayos, ¿sí? Luego miramos aquí donde dice la parte combinatorio, o otras personas lo utilizamos un poquito del factorial para que podamos entender, ¿sí?, qué es lo que significa el factorial. Si ustedes miran videos en YouTube, hay una fórmula de cómo determinar el valor del factorial, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, un factorial significa lo siguiente. Si yo quiero encontrar el factorial de 5, ¿sí?, esto es nada más que decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Y el resultado de esa multiplicación es el factorial de 5.
De igual forma, si yo quiero encontrar el factorial de 4, esto va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1. Y la multiplicación de esos valores va a ser el resultado del factorial de 4. Tomando en cuenta también que el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 también es 1. En resumidas cuentas, entonces quiere decir que el factorial de 1 es igual a el factorial de 0, ¿sí? Factorial de 1 es igual al factorial de 0, ya habiendo determinado que el valor de ellos es igual a 1. Sí, esta es una forma fácil de cómo determinar o qué es lo que significa un factorial, pero cuando ya tenemos números muy grandes, imagínense el factorial de 100, si yo quiero encontrar el factorial de 100, se vuelve un poco complejo. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar ese montón de veces. Entonces para eso sirve ya las funciones en la calculadora para poderlo determinar. Sí, solamente es para cómo entenderlo, por eso hice la explicación de estos valores, cómo entenderlo para que nosotros entendamos el concepto, pero en realidad ya en la calculadora nosotros podemos utilizar la función ya de forma directa para que no la compliquemos. Para poder entender un poco lo que es la distribución binomial, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sí? El ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 5 de 10 lanzamientos aparezca un escudo? Cuando yo tengo un ejercicio como esto, siempre, así como les he venido diciendo durante todo el periodo, lo primero que tengo que hacer es escribir la fórmula que yo necesito utilizar. Cuando yo ya escribo la fórmula, miro qué es lo que necesito. Bueno, escribo la fórmula, la que vimos anteriormente, donde aparecía distribución binomial, ¿sí? Y tenemos esto. Ahora yo tengo que interpretar qué es lo que ando buscando, ese 5 para qué me sirve, ese 10 para qué me sirve, si me hacen falta algo otras variables, cómo las encuentro, qué es lo que voy a encontrar. Entonces esa va a ser la interpretación que vamos a hacer ahorita. Lo primero que tengo que hacer antes de sustituir los valores, yo tengo que saber qué significa ese 5 y qué significa ese 10, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces tenemos el valor, bueno, los valores, las variables n y la variable x. Pero ¿qué significa n y qué significa x? Bueno, n es el total de eventos que nosotros vamos a ejecutar o el total de experimentos que nosotros vamos a llevar a cabo. En este caso, el total de eventos o experimentos que nosotros vamos a realizar van a ser 10, ¿sí? Entonces el valor de n va a ser igual a 10 y a eso nosotros le vamos a llamar total de experimentos. Total de experimentos, ¿sí? Y el valor de x va a ser el número de éxitos que nosotros esperamos con esos experimentos que nosotros vamos a realizar. Entonces el ejercicio me dice que cuál es la probabilidad de que de 5 de los 10 lanzamientos aparezca un escudo. O sea que yo quiero 5 éxitos, requiero de 5 veces al lanzar una moneda caiga escudo de los 10 lanzamientos que yo voy a ejecutar. Entonces el valor 5 lo vamos a representar con la x y esa x a su vez es el número de éxitos. Ese valor de n también lo podemos tomar como el número de posibilidades que nosotros trabajábamos en el parcial pasado, cuando decíamos número de éxito entre el número de posibilidades. En este caso la vamos a cambiar la terminología y vamos a hablar en el total de experimentos. ¿Sí? Total de experimentos. Teniendo esos datos yo me doy cuenta que ya tengo el valor de n y tengo el valor de x, ¿sí? Pero no tengo el valor de pi. No tengo el valor de pi ni tengo el de 1 menos pi. Conociendo el valor de pi yo ya puedo conocer el de 1 menos pi porque solamente tendría que hacer la resta.
Ahora, ¿cómo hago yo para determinar cuánto vale pi? Repito, pi no es 3.1416 en este caso, porque no es el valor de pi que estoy utilizando, es una variable que en matemática, en estadística le quisieron llamar pi. Le pudieron haber puesto otra variable. Y también ya les había mencionado que en otros libros la utilizan como p, el valor de pi, y el valor 1 menos q lo utilizan como 1 menos pi lo utilizan como q. Lo podemos utilizar como esta segunda forma también. En lugar de colocar pi, vamos a poner p, y en lugar 1 menos pi podemos utilizar q. Es lo mismo. Este libro, el que ustedes tienen, utiliza esta fórmula. Otros libros utilizan esta. Vuelvo y les repito, cuando yo llevé la clase de teoría de la probabilidad, yo utilizaba esta forma, no esta. Ustedes deciden cuál de las dos se les hace más fácil, pero es lo mismo. De hecho, si ustedes pueden decidir qué formas quieren que de ahora en adelante yo les explique los ejercicios para que todos hablemos en el mismo idioma. Entonces yo necesito determinar el valor de P y el valor de Q. Voy a utilizar esas variables. Pero ¿qué pasa? Para saber cuánto es P y cuánto es Q, yo tengo que conocer lo que estoy analizando, porque el ejercicio no me da esos valores. Pero el ejercicio me dice que estamos trabajando con lanzamientos y que aparezca escudo. Si me dice escudo, el ejercicio no lo dice, debería decirlo en realidad, pero estamos analizando una moneda. Una moneda tiene cara y tiene escudo. En las clases anteriores nosotros vimos que la probabilidad de que caiga escudo, en este caso que sería P, ¿es de cuánto? Es de 0.5, ¿sí? Que si lo trabajamos en forma porcentual es del 50%. Y Q, que sería lo contrario a que aparezca escudo, sería cara, o el complemento del 50%, que sería 1 menos el 50%, que sería 0.5. Entonces, también sería del 50%. O sea que la probabilidad de éxito que caiga escudo es del 50%, y la probabilidad de que no caiga escudo, o sea que caiga cara, también es del 50%. Si yo sumo éxito y fracaso, voy a tener el 100% o 1 en valores probabilísticos. Una vez encontrado todos los valores, el valor de n, el valor de n, el valor de q, perdón, el valor de n, el valor de x, el valor de p y el valor de q, ¿sí? Yo ya tengo todas las variables, ya las conozco todas, entonces ya solo tengo que sustituirlas. Ahora observen algo, el valor de x yo ya lo sustituí por el valor de 5. ¿Por qué? Porque yo estoy encontrando la probabilidad de que 5 de los 10 lanzamientos aparezca un escudo. Y como la variable es x y el valor de x yo ya determiné que es el número de éxitos y es igual a 5, entonces por eso lo sustituyo aquí en la ecuación. Recordando que esto que está aquí, nx, esto es una combinatoria, no es 10 entre 5. Repito, este 10 y este 5 que tengo aquí no es una división, no es 10 entre 5, es una combinatoria, es una combinatoria. Esa combinatoria ya anteriormente les puse cuál era la fórmula, pero ustedes no necesitan utilizar esa fórmula, simplemente es como un conocimiento para saber cómo se resuelve eso si yo necesitara utilizar la fórmula, pero ustedes van a utilizar la calculadora, ¿sí? Vamos a tratar de que todos, tenemos que poder utilizar la calculadora, cómo ingresar esa combinatoria en la calculadora. Entonces, ya teniendo todos los valores, nosotros podemos ingresar los datos a la calculadora para determinar cuál es la respuesta. Yo lo voy a hacer con mi calculadora y próximamente voy a ver si logro encontrar algún video con una calculadora convencional como la que tienen ustedes para podérselos compartir. Si no, pueden buscarlo ustedes. No tengo calculadoras las que tienen ustedes para poder hacerlo. Lo voy a hacer con la mía y vamos a ver cómo queda.
En mi calculadora es diferente como lo ven ustedes en sus calculadoras, pero más o menos para que tengamos una idea. En mi calculadora viene y declara el valor combinatoria y me dice el valor de experimento, el número de experimentos que estamos tratando, coma, el número de éxitos multiplicado por el valor de P, el valor de P que ya determinamos que es 0.5, el valor de éxito que caiga escudo, ¿sí? En la mitad 0.5, por eso lo puede ser o cara o escudo, entonces de 0.5. El valor de fracaso, que en este caso sería 0.5, o que caiga cara, con la resta del valor de n menos x. ¿Sí? Ingreso esos valores y me da como resultado 0.24. Me da como resultado 0.24 o lo que representaría en porcentaje el 24.61%. Ok, ese 24.61% o el 0.2461 me representa la probabilidad de que 5 de los 10 lanzamientos aparezca un escudo. Este es un ejercicio sencillo, ¿verdad? A medida vayamos trabajando el tema, vamos a ir aumentando la dificultad de los ejercicios para ser capaces de hacer todos los ejercicios que están en la guía de ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo 2 parecido a este que hicimos ahorita. El ejemplo dice: el 20% de los aparatos de una fábrica salen defectuosos. Si se seleccionan 6 artículos, ¿cuál es la probabilidad que salgan 3 artículos defectuosos? Como siempre para estos ejercicios vamos a plantear la ecuación. En este caso sería la ecuación de la distribución binomial para poder resolver el ejercicio. El ejercicio me da ciertos datos. Me da un porcentaje de 20%, me da un valor de 6 artículos, me da un valor de 3 artículos defectuosos. Entonces yo tengo que identificar qué significa cada uno de esos valores para poderlo sustituir en la ecuación. En este caso, lo que yo ando buscando son artículos defectuosos. Aunque parezca contradictorio, encontrar los artículos defectuosos, ese va a ser mi éxito, porque ese es mi objetivo. No es el encontrar los artículos en buen estado, ¿sí? Si me pidiese cuáles son los artículos en buen estado, entonces mi éxito sí sería los aparatos en buen estado. Pero como lo que me están pidiendo son artículos defectuosos, entonces a eso yo le voy a llamar éxito, porque es lo que en realidad ando buscando. Entonces vamos a escribir que el valor P va a ser igual a el 0.2 o lo que corresponde al 20%, ¿sí? Entonces el Q es 1 menos ese valor, entonces sería el 0.8, la probabilidad de 0.8. Los 6 artículos que se seleccionan, esos 6 artículos son el número de experimentos que yo estoy haciendo, entonces ese sería el valor de n. N sería igual a 6 y por ende el valor de los 3 artículos defectuosos, ese sí sería el valor de x. Ese sería el valor de x. Una vez teniendo esos datos, entonces lo que queda es sustituirlo en la ecuación. Entonces vamos a sustituirlo en lugar, hay algunos libros que sustituyen el valor de x por el valor de 3 o escriben de la siguiente forma: x igual a 3. Cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen es correcta. En el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, nosotros solo colocamos el valor de la x. En este caso lo podemos colocar como x igual a 3. Si utiliza ambos procedimientos son correctos, ¿sí? Solamente es la forma en que cada uno lo quiera representar. Entonces eso va a ser igual a la combinatoria de n, que dijimos que es 6, con x, que es 3, la probabilidad P, que ya sabemos que es 0.2, 0.2 elevado a la x, y x es 3, multiplicado por el valor de Q, que es 0.8, es el fracaso, menos, elevado, perdón, 6 menos 3. Ya tenemos escrita nuestra ecuación.
con todos los datos que necesitamos para poder resolver el ejercicio. Entonces, utilizamos la calculadora. Estoy pendiente con ustedes todavía con el video para que lo sepan usar en la calculadora. Entonces, ingresamos esos datos a la calculadora y me va a quedar de la forma siguiente. Ingresamos los datos a la calculadora y tenemos la combinatoria 6,3, el valor de éxito 0.2 al cubo por el valor de fracaso, que sería 0.8 a la 6 menos 3, y me da como resultado 0.819, ¿sí? Ese dato lo escribo y si lo quiero representar como porcentaje lo dejo como 8.19. Entonces ya resolví el ejercicio y ahí ya tenemos resuelto nuestro ejemplo número 2. Hasta el momento son ejemplos sencillos, ¿sí? Aquí cuál es o qué es lo que nosotros tenemos que identificar en cada uno de los ejercicios. Bueno, determinar cuál va a ser mi valor de éxito. Siempre el valor de éxito, el éxito no lo confundamos con un sinónimo de algo bueno o de algo próspero para una empresa o como una ganancia, no necesariamente. El valor de éxito es lo que yo ando buscando. En este caso, el defecto es lo que yo ando buscando en el ejercicio, entonces por ende ese va a ser mi valor de éxito, ¿sí? Por lo general, o como una característica de los ejercicios, el valor de éxito siempre es el que se nombra en el ejercicio y el valor de fracaso no. Entonces siempre que miremos nosotros, en este caso que está hablando de los artículos defectuosos, nos está hablando de éxito. De hecho es lo que nos está pidiendo. La probabilidad de que al menos 3, bueno, no que al menos, que 3 artículos sean defectuosos de 6 artículos seleccionados, tomando en cuenta que el 20% de los aparatos son defectuosos, salen defectuosos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, si bien es cierto, el valor de P sí lo da, el valor de éxito que es 0.2 sí lo da, el valor de Q no lo da, ¿sí? Pero el valor de Q siempre es el complemento del valor de éxito, el valor de complemento tomando en cuenta el 100% como base. O sea que si yo tengo el 20%, el complemento es 80. Si el valor de éxito es del 30%, el complemento va a ser 70 y así sucesivamente, dependiendo del caso que se nos dé, para que no vayamos a confundir y decir de que no, el ejercicio no me está dando el valor de fracaso. No, no se lo da, pero implícitamente ya se lo está dando porque le está dando el valor de éxito. Tenemos como ejemplo 3, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo más 5 escudos de los 10 lanzamientos posibles? ¿Sí? Aquí ya no estamos utilizando una respuesta con un valor determinado, ¿sí? Ya no estamos hablando de una igualdad, sino que estamos hablando de una desigualdad. Cuando nosotros ya tenemos un ejercicio, ya no nos dice sea igual. Cuando dice sea igual, estamos hablando de una ecuación, ¿sí? Cuando yo estoy igualando una expresión a un valor o una expresión a otra expresión. En este caso, ya estoy hablando de a lo más, o cuando me dice a lo menos, por lo menos, menor que, mayor igual que, menor igual que, ya estoy hablando de desigualdades. Ya no estoy relacionando un valor con otro valor, sino que estoy relacionando un valor con varios, o varios valores con un valor, ya sea menores a él, mayores a él, menores iguales que él o mayores iguales que él. Entonces ya el análisis aquí cambia un poco. Vamos a escribir cómo sería la ecuación, cómo yo tendría que escribir la ecuación cuando a mí se me plantea un ejercicio de este tipo. Entonces la ecuación la escribimos de la siguiente forma. La probabilidad de obtener a lo más 5 escudos, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Cuando decimos a lo más, es que el valor que yo estoy analizando no puede ser mayor al valor que yo estoy imponiendo, en este caso 5. O sea que X nunca va a ser mayor,
X nunca va a ser mayor que 5. Entonces por eso X siempre va a ser menor que él. A lo más que puede llegar es ser igual a él, pero mayor que él no puede. Cuando tengamos ese caso de que el valor de X sea mayor al valor que estamos analizando, no va a decir aquí a lo más, sino que va a decir al menos. ¿Sí? Al menos. Entonces cuando tengamos a lo más, vamos a utilizar la variable con el símbolo menor o igual, dependiendo cómo me diga el ejercicio. Y cuando diga al menos, va a ser la variable con el símbolo mayor o igual que el número que estamos analizando. Escribimos, olvidémonos de esta parte de aquí, y escribimos la ecuación igualita, así como la hemos visto en los ejercicios anteriores. ¿Sí? El valor, la combinatoria de n con x, el valor de éxito elevado a la x y el valor de fracaso elevado a la n menos x. Pero le vamos a agregar la sumatoria. ¿Y por qué le vamos a agregar la sumatoria? Porque nosotros, para poder determinar los valores o la probabilidad de que al menos sean 5 escudos, le voy a sumar la probabilidad cuando es 0 escudos, la probabilidad cuando es un escudo, cuando son 2 escudos, cuando son 3 escudos, cuando son 4 escudos y cuando son 5 escudos. Tengo que sumarle las 5 probabilidades para que la respuesta, para poder tener la respuesta así como me lo está pidiendo. ¿Sí? Desde 0 hasta 5. Bueno, de hecho no serían 5 valores, sino que serían 6, porque estoy incluyendo el valor de 0. O sea que esto que yo tengo aquí, la probabilidad de que x sea menor o igual a 5, esto es lo mismo que yo tenga la probabilidad cuando x es igual a 0, más la probabilidad cuando x es igual a 1, más la probabilidad cuando x es igual a 2, más la probabilidad cuando x es igual a 3, más la probabilidad cuando x es igual a 4, más la probabilidad cuando x es igual a 5. Y eso es lo que me está diciendo esta sumatoria que yo tengo acá. Entonces yo tengo que encontrar la respuesta de cada uno de estos cuando x vale 0. Todos los valores van a ser iguales. El único que va a cambiar va a ser este x de aquí, el x de aquí y el x de acá. Cuando vale 0. La respuesta más. Ahora cuando x vale 1, sustituyo aquí el 1, aquí el 1 y aquí el 1. Más. Vamos con el 2. Sustituyo el 2, aquí el 2 y aquí el 2. Más. Sustituyo el 3 y el 3. Ahora con el 4 sustituyo el valor de 4, 4 y 4. Más el valor de 5, 5 y 5. Sumo esos resultados y esa va a ser la respuesta final. La probabilidad que x sea menor o igual a 5. Pero es bastante trabajo el que se tiene que hacer. Imagínense que yo le dijera la probabilidad de que x fuera menor o igual a 10, por ejemplo. Tendría que ser 11 veces cada una de las probabilidades. Y si en una me equivoco, echo a perder todo el ejercicio. Si en uno de estos, si en P sub 1 se me olvidó ponerle un 1 y le puse un 7, por ejemplo, o aquí me equivoqué, o en cualquiera de estos valores, con uno de ellos que yo me equivoque, la respuesta va a salir errónea. Entonces se vuelve un método poco práctico. Yo lo escribo de esta forma, pero el método que estoy utilizando es poco práctico porque sí voy a llegar a la respuesta, pero no de forma eficiente. Para ello vamos a tener que utilizar una tabla. Y esa tabla es una tabla de distribución binomial. Esa tabla yo se la voy a mandar a ustedes ahorita junto con el video para que ustedes la puedan tener para mañana. Mañana vamos a hacer un ejercicio así como este, ya utilizando la tabla para que ustedes la vayan viendo y así pueden entender mejor. Se puede hacer de esta forma, pero es un trabajo
muy costoso. De hecho yo lo hice. Aquí tengo los valores. Si se fijan, aquí tengo la combinatoria cuando x vale 0. ¿Sí? Aquí voy a sustituir todos los valores que corresponden a 0. A x igual a 0 lo sustituyo. Luego cuando x vale 1. Aquí está, cuando x vale 1, miren, los valores corresponden a x, lo sustituí por 1. Luego cuando x vale 2, sustituí los valores donde x vale 2, ¿sí? Luego, el valor es cuando x es igual a 3. Hice lo mismo. Cuando x vale 4, también hice lo mismo. Y cuando x es igual a 5. Cuando x es igual a 5, aquí está. ¿Sí? Entonces la respuesta me dio 0.62. Y esa es la respuesta que se obtiene. Yo lo hice de esa forma y también lo hice con la tabla. Con la tabla sale mucho más fácil porque solo es de buscar los valores que me dan el valor de n. El valor de n. El valor de x no lo conozco en sí porque no es solo es un valor. Es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ya conozco el valor de n. Voy a ocupar el valor de p. Y en base a eso yo voy a encontrar el valor de la probabilidad cuando x es menor o igual a 5. De un solo me da la respuesta. El valor de n según el ejercicio es igual a 10. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 10? Porque son 10 lanzamientos. x0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos los valores entre 0 y 5. ¿Por qué entre 0 y 5? Porque no hay lanzamientos negativos. Entonces el valor más bajo que vamos a tener es 0. Al no tener valores negativos, entonces por eso es que nosotros empezamos desde el valor 0. ¿Sí? Van a haber ocasiones donde me va a decir obtener los resultados y que caigan entre 5 y 8 escudos. Entonces ya me está acotando desde esos dos valores, desde 5 y 8. Ya no voy a empezar de 0, pero es porque el ejercicio ya me lo está diciendo. En este caso, como es al menos, a lo más, perdón, 5 escudos, entonces van a ser todos los valores menores a 5, incluyéndolo. ¿Hasta qué valor? Hasta 0. ¿Por qué? Porque no hay lanzamientos negativos. Por eso es que empezamos desde 0. El valor de P es 0.5 porque estamos hablando de una moneda. Y que caiga escudo, el éxito es de 0.5 y el fracaso es de 0.5. Entonces por eso mantenemos esos valores de 0.5. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo queremos hacer de esta forma, está bien. Pero tenemos que ir encontrando cada una de las probabilidades así como yo lo hice en la calculadora. Si no, lo vamos a tener que hacer con la tabla. A mi parecer es mejor utilizar la tabla. ¿Por qué? Porque sale muchísimo más fácil, nos ahorramos mucho tiempo, ¿sí? Y el margen de error es menor. El margen de error es menor. Entonces para mañana yo les voy a mandar el enlace con este video. Les voy a mandar las tablas de probabilidad para distribución binomial. Ojo, se las mando porque en el libro que ustedes tienen no aparecen las tablas para distribución binomial, solo aparecen las de distribución normal, la distribución t-student y no recuerdo qué otra. Entonces por ello les voy a mandar esa tabla para que la tengamos y estemos trabajando con la misma. Cualquier duda estamos a la orden. Espero hayan entendido. Saquemos el mayor provecho posible del tiempo que tengamos disponible. Estos temas son pocos los que vamos a ver. Sería la distribución binomial, la distribución de Poisson, la hipergeométrica, vamos a ver si nos queda tiempo, y la distribución normal, que es la que más me interesa que ustedes aprendan porque es la que van a ver en estadística 2. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana y pasen feliz día.